Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a una nueva sesión online. Tenemos la primera parte del tema ciberseguridad, soluciones de acceso remoto seguro IT/OT, y vamos a arrancar con esta primera parte hablando de convergencia planeada y acceso remoto. Para ello nos acompaña el ingeniero José Rubén Alegría. Él es líder de desarrollo de negocio en redes y seguridad industrial de Rockwell Automation, y también está con nosotros el ingeniero José Alberto Mandujano. Él es líder de arquitectura, software y redes industriales aquí en Hermos. Ellos dos serán los encargados de llevarle a cabo esta sesión. La duración de la sesión es de 60 minutos. Estamos utilizando la tecnología de Microsoft Teams. En todo momento nuestro chat va a estar abierto para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios o cualquier inquietud que tengan. En la parte central inferior pueden activar el chat, pueden ver lo que está pasando en el mismo o hacernos llegar sus preguntas. Y también tienen al lado una función que se llama levanta tu mano, y esa la vamos a utilizar hacia el final cuando tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Si ustedes quieren tomar la palabra, el micrófono, podrán hacerlo sin ningún problema y dejaremos ese espacio para poder responder cada uno de estos comentarios a lo largo de la sesión. Vamos a mantener los micrófonos en silencio buscando la mejor calidad de audio para todos y así poder tener una mejor experiencia. A lo largo de la sesión, cualquier tema que tengan con temas de audio o video, por favor, háganoslo saber. Tanto Mariana como un servidor estamos atentos para guiarlos o para checar si tenemos que corregir algo de la presentación o en el momento, disfrutarla. Esta sesión la estamos grabando, se las vamos a compartir a ustedes una vez que ya la tengamos en nuestro canal de YouTube. Hacia la parte final también les hacemos llegar una encuesta. Es para que nos hagan llegar sus requerimientos de asesoría, algún comentario, y que puedan, mediante ese medio, regalarnos una evaluación de la sesión para que podamos tener retroalimentación y que podamos acercarnos a usted para cualquier necesidad de asesoría. Así que bienvenidos nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con el ingeniero José Alberto Mandujano, quien dará la introducción de esta sesión. Beto, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias Israel. Me presento, mi nombre es José Alberto Mandujano Aguilar, colaboro para Hermos impulsando el portafolio de servicios de redes y ciberseguridad que ofrece Rockwell Automation y en algunas soluciones de conectividad de redes y automatización. Actualmente, como ustedes saben, las empresas tienden a conectar más equipos con el propósito de obtener información en tiempo real, mejorar sus procesos y subirse a la transformación digital o industria 4.0. Asimismo, en estos tiempos de pandemia se ha visto un incremento en la necesidad de realizar conexiones remotas, realizar sesiones virtuales como la que estamos teniendo el día de hoy, el hecho de compartir información y recursos a través de la red, con lo cual la importancia de conocer los marcos de referencia, el hecho de afrontar nuevos retos en temas de ciberseguridad. Actualmente los ciberataques a nivel industrial han ido incrementando en los últimos años, afectando incluso a más del 50% de la industria. De ahí la importancia de tener estos espacios para conocer cómo podemos proteger nuestras redes en todos los niveles, ¿no? La ciberseguridad en las comunicaciones es intrínseca, como les comentaba, en todos los niveles. ¿Cómo podemos implementar seguridad en profundidad? Y hoy vamos a ver este tema, ¿no? Temas de conexión y acceso remoto seguro. Esa es la primera sesión que dará pauta a una segunda sesión que tenemos también programada para el 29 de octubre en este mismo horario. Y bueno, antes que nada agradecerles nuevamente el tiempo para esta sesión y pues le doy paso a nuestro experto de Rockwell, José Rubén Alegría. Adelante, Rubén, muchas gracias. Gracias, Beto. Buenos días a todos. Entonces, como bien lo comentaban, este es el primer tema. Y aquí un punto importante que vamos a ver es cómo pueden ustedes habilitar una red de control confiable y robusta, que sería el paso número 1, para que después puedan planear la convergencia. Y dentro de esta convergencia, que es lo que nosotros conocemos como la comunicación entre los sistemas industriales y los sistemas corporativos, se pueden habilitar varias soluciones. Una de ellas es el acceso remoto seguro, ¿no? Que es la manera en la que ustedes pudieran darle, por ejemplo, acceso remoto a los PLCs de piso de planta o a los sistemas que tienen en producción
a proveedores o inclusive a actores internos, ¿no? A su misma gente, para que de esa manera puedan acceder con mayor confiabilidad y que tengan trazabilidad de lo que se está haciendo con sus sistemas. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat. Aquí Beto va a estar al pendiente de lo que van ustedes posteando y vamos contestándolas, ¿no? Entonces, por favor, si quieren participar, adelante. Entonces, hablábamos precisamente del tema de la convergencia. La convergencia no es otra cosa más que la comunicación entre los diferentes sistemas que conforman tu planta. Entonces, esto es lo que nosotros en Rockwell conocemos. Voy a quitar esto aquí. No puedo. Es lo que nosotros conocemos en Rockwell como empresa conectada o Connected Enterprise, y se conoce con muchos nombres, ¿no? Industria 4.0, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es precisamente el concepto. ¿Y cómo se logra? Bueno, primero necesitamos tener las herramientas correctas para después planear esta convergencia o esta conectividad. Entonces, lo primero que se enfrenta, o lo que nuestros clientes se enfrentan, o a los retos a los que se enfrentan, es primero la falta de habilidades, es decir, no tienen personal calificado normalmente, para que puedan planear esta comunicación. Por ejemplo, planear la construcción, la arquitectura de la red de control, y después planear la manera en la que esta red se va a comunicar con los diferentes sistemas, ¿no? También esto no les va a permitir alcanzar los objetivos que tienen en productividad, va a faltar precisamente personal si quieren ellos ampliar operaciones. Es decir, cuando nosotros tenemos una red y la red ya está en proceso, en producción, alguien tiene que encargarse de mantenerla, ¿no? Alguien tiene que encargarse de resolver los fallos que va presentando o de hacer la planeación de las expansiones que se puedan requerir, etcétera, etcétera. Y esto va a llevar a que ustedes requieran, pues, de mayor personal que tenga estas capacidades, ¿no? Vulnerabilidades es otro de los retos. Es decir, los sistemas que ustedes tienen ahorita en piso de planta, yo les pudiera asegurar que el 99% seguramente de los equipos que tienen para automatización y control no fueron diseñados ni pensados para ser ciberseguros, porque anteriormente todos estos equipos de control y automatización no tenían pensado ni proyectado los fabricantes que pudieran tener esta hiperconectividad, que pudieran precisamente mandar estos datos, que son ricos de nuestro proceso, hacia sistemas que puedan tener este análisis, ¿no? Este data mining. Algunas veces, a lo mejor pudiéramos tener dentro de nuestra planta algunas áreas que tienen equipos viejos, que esos equipos son obsolescentes. Todos estos equipos obsolescentes presentan vulnerabilidades como los nuevos. La diferencia es que, a diferencia de los equipos modernos, esas vulnerabilidades que se van detectando, pues regularmente van saliendo parches o correcciones hacia las versiones de software y firmware con las que ellos trabajan para que vayan mitigando esas vulnerabilidades. En el caso de los obsolescentes o de los que ya son obsoletos, eso no pasa, ¿no? Ya porque el fabricante ya no se encarga de darle soporte a ese sistema. Entonces, o muchas veces no se puede, por la electrónica misma del componente, hay vulnerabilidades con las que vas a tener que aprender a vivir y hacer ciertas acciones para mitigar ese riesgo, ¿no? Faltan también políticas y procedimientos adecuados, es decir, a lo mejor en las redes corporativas o en la parte administrativa, ustedes tienen una serie de procedimientos y de políticas que se van a encargar de asegurar su planta, ¿no? O de asegurar su empresa. Por ejemplo, el uso de USBs, por ejemplo, el antivirus o la solución de anti-malware que tienen instaladas en todas las computadoras de las redes administrativas. Eso es parte de ciertas políticas y procedimientos que se habilitaron para esas redes. No tenemos lo mismo, muchas veces no se tiene lo mismo para las redes de OT. Debería de ser, ¿no? El deber ser es que ustedes tengan políticas y procedimientos diseñados en específico para OT, porque los sistemas de OT son diferentes, entonces no pueden ser los mismos muchas veces, los mismos procedimientos y las mismas políticas. También tenemos parte de inflexibilidad, ¿no? Hay una baja adopción de procesos de gestión de riesgo. Entonces, muchas veces montamos nuestros sistemas, conectamos las líneas, por ejemplo, pero realmente no se tiene un análisis detallado o al menos a alto nivel de cuáles son los riesgos que están involucrados en que yo conecte mis sistemas, en la misma naturaleza de mis sistemas. Faltan también herramientas para gestionar la infraestructura, por ejemplo. Entonces, no sé si se han dado cuenta en las redes que ustedes tengan, si hay alguna herramienta centralizada en donde ustedes puedan ver los diferentes logs, los registros de eventos que están sucediendo en cada una de las áreas de tu planta, ¿no? Y estos registros de evento pueden colectar, por ejemplo, información de tus switches, pueden colectar información de tus
estaciones de operación o de tus estaciones de ingeniería o de tus servidores. Entonces, muchas veces en OT no se cuenta con estas herramientas, ¿no? Lo que permite, más bien lo que impide que tengamos una flexibilidad en la gestión de nuestros equipos. La convergencia de IT y de OT. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. De hecho, es tema de la conversación de hoy. No tenemos esta integración entre TI y OT. Y la manera en la que, o más bien, una de los puntos débiles que tenemos cuando planeamos esta convergencia es que no se cuenta, por ejemplo, muchas veces, con un inventario detallado de lo que se tiene conectado en piso de planta. Entonces, hay un dicho de ciberseguridad que dice que tú no puedes proteger lo que no conoces. Entonces, si nosotros no conocemos lo que está conectado en tu planta, lo que está comunicándose, pues no pudiéramos planear de manera segura la conexión entre estos sistemas que desconocemos con tu red corporativa, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Por supuesto, ¿no? Eso sería una convergencia no planeada y muchas veces me ha tocado ver que efectivamente sí se está haciendo esta integración entre los dos mundos, pero hay precisamente huecos de ciberseguridad en estos sistemas porque no se sabe a detalle a qué le están permitiendo el paso, ¿no? Entonces, bueno, es una de las partes que se tiene que considerar cuando pensamos en conectar los dos mundos. Integración de nuevas tecnologías. Rara vez se integran precisamente soluciones de ciberseguridad. Por ejemplo, fabricadas o diseñadas para ambientes industriales, netamente, ¿no? O sea, a lo mejor podemos planear la conectividad y la convergencia de nuestras redes con un firewall y se acabó, pero realmente la ciberseguridad va más allá de eso, ¿no? Es decir, sí tienes un equipo que sí va a limitar el paso, va a controlarlo hasta cierta medida, pero tiene ciertos huecos que tienes que llenar para que realmente la convergencia de IT y de OT pues suceda de manera segura y controlada, ¿no? Entonces, eso es importante también. Y después, la parte de la integración, ¿no? La parte de que integres tú tus sistemas que van a enfrentar a tus clientes, como tus CRMs, con tu cadena de suministro, con tu proceso industrial. Toda esta integración de estos flujos de información es un reto también. ¿Cómo vas a intercambiar la información dentro de tu zona de transferencia? Entonces, ¿qué tenemos y estos retos que implican? Bueno, tenemos en nuestras redes o en nuestros sistemas redes aisladas, es decir, redes en nuestro piso de planta que son islas. Tenemos una seguridad limitada dentro de nuestro piso de planta. No hay equipos, ni hardware, ni software que nos ayuden normalmente a controlar y a mitigar las amenazas de ciberseguridad. Como les comentaba, faltan habilidades. Hay veces que necesitamos o entrenar un equipo para que se encargue de ver la parte de ciberseguridad de OT dedicado, o contratar a gente nueva, ¿no? Entonces, muchas veces falta esa fuerza laboral. El manejo de los datos. Nosotros en piso de planta, y les puedo asegurar que tienen muchos datos que se pueden ocupar precisamente para optimizar sus procesos o para determinado objetivo del negocio, ¿no? Para mejorar determinado objetivo del negocio, como el OEE, por ejemplo. Entonces, manejar esa cantidad de datos, ver cómo o en qué base de datos se van a recolectar y después esa base de datos, cómo se va a conectar a tus sistemas corporativos, es un tema complejo, ¿no? Entonces, muchas veces esto implica un gran reto para las empresas a las que nosotros trabajamos y después las soluciones que existen en el mercado pues son soluciones complejas, ¿no? Y hay muchísimas soluciones que podemos nosotros implementar, entonces ahí es un tema de ver pues realmente cuál es la que mejor nos sirva a nosotros, qué soporte vamos a tener, cuál es la garantía. O sea, hay muchas soluciones que pueden hacer esto bastante confuso, ¿no? Entonces, la idea es que lo podamos nosotros simplificar. Entonces, ahora que lo que les estoy mostrando aquí es un caso típico, ¿no? Muy sencillito, en donde tenemos una red, donde tenemos un sistema, en donde tenemos dos redes aisladas, que eso es algo que típicamente pasa en nuestros pisos de planta, ¿no? Podríamos tener dos sistemas que pueden ser dos líneas o pueden ser dos máquinas que no tienen interconectividad entre ellas y que cuando viene un proyecto de integración, cuando se nos pide cierto objetivo para que nosotros tengamos una optimización o lo que ustedes digan, pues pensamos, ahí es en donde pensamos realmente en conectarlas, ¿no? Y típicamente, ¿cómo las conectamos? Pues literalmente es llevar un cable de un equipo a otro y se acabó, ¿no? Con eso vemos que no haya duplicidad, a lo mejor en las direcciones IP que estamos utilizando y a partir de ahí ya tenemos conectividad con esas máquinas. Entonces, ese es un tema, ¿no? Porque falta planeación, falta ver, como les decía, cuál es el inventario de activos, por ejemplo, que están conectados a tus redes. Falta ver, por ejemplo, cómo van ustedes a acabar de conectar no solamente esta línea, sino toda la planta, cuáles son las topologías que se tienen que ocupar, cuál es la seguridad que se tiene que considerar. Faltan varias cosas, ¿no? Entonces, aquí el crecimiento de estas redes
pues ha sido históricamente y estadísticamente ha sido descontrolado en la mayor parte de las industrias, con la mayoría de nuestros clientes, se los puedo asegurar. Entonces, si ustedes tienen este tipo de crecimiento, no tienen por qué sentirse mal, es algo que así ha pasado, en donde podemos encontrar varias celdas que han traído diferentes proveedores de equipo original, diferentes OEMs, con diferentes equipos, con diferentes marcas, por ejemplo, de tecnologías de switching and routing, con diferentes marcas de controladores, con diferentes topologías, que es la manera de interconectar todos estos dispositivos. Y cuando nosotros intentamos armar todos estos rompecabezas, todas estas máquinas, conectarlas para que nosotros podamos tomar los datos de ese proceso, es cuando viene el reto, cuando se hace algo bastante complejo, porque entonces ahora sí ya conectar, por ejemplo, un anillo, como lo ven aquí en el slide que les estoy mostrando, con una topología diferente, se vuelve ya un reto mayor, ¿no? Porque tenemos que planear precisamente toda esa disponibilidad que se requiere de tu PLC, por ejemplo, con los dispositivos que está controlando, con los point-IOs, con los variadores, con las válvulas, con lo que sea que está controlando, y ver esta topología cómo lo está afectando, ¿no? Entonces, es todo un estudio el que se tiene que hacer. Ahora, tenemos que entender algo, ¿no? Las redes de OT, como yo les decía, son diferentes de las redes de TI. Aquí hay algunas cosas que vamos a listar, a lo mejor no vamos a listar todas, pero listemos algunas, ¿no? Por ejemplo, en los ambientes, algo muy claro en los ambientes de OT es que precisamente son muy diferentes de los ambientes de las redes administrativas o de las redes corporativas. Típicamente en las redes corporativas tenemos cuartos controlados con temperaturas controladas, entonces no son ambientes que sometan a los equipos que nosotros vamos a instalar a condiciones ambientales rudas, ¿no? En el caso de OT, sí, dependiendo de la vertical de la industria en la que ustedes estén trabajando, pueden ser estos ambientes, pues, bastante rudos con el equipo que estamos instalando, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, ambientes que sean corrosivos, ambientes que tengan una alta interferencia electromagnética. Entonces, como ven, pues, es totalmente diferente el ambiente en el que se encuentran. En la parte de los switches, bueno, ahí vamos evolucionando. Las redes de TI típicamente tienen puros switches administrables, ¿no? Y tienen, pues, algunos dispositivos de capa 2, otros de capa 3. En el caso de las redes de OT, normalmente encontramos switches, bastantes cantidad de switches no administrables, y esto supone un detalle cuando queremos conectar todas estas redes con estos switches no administrables, porque vamos a tener ciertas características que para crecer una red, para administrarla, para gestionarla, para diseñarla, no vamos a poder contar con ellas. Por ejemplo, una segmentación en redes virtuales locales no se va a poder hacer de manera tan fácil con un switch no administrable, ¿no? Porque muchos de ellos a lo mejor no cuentan ni siquiera con estos protocolos. También el tráfico que están generando también va a ser algo retador. El tráfico que se generan con los equipos de control y automatización típicamente es tráfico multicast de uno a varios. Y estos switches no administrables lo van a convertir a tráfico broadcast, que es de uno a todos. Entonces, esto va a incrementar la cantidad de paquetes que se están transmitiendo. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos en piso de planta. Llegan muchos equipos, muchas máquinas que a lo mejor han sido muy chiquititas y llegan con dispositivos o con switches no administrados, ¿no? Y cuando se está entonces ahora sí armando este rompecabezas y vemos que, bueno, son máquinas chiquitas, pero a lo mejor tenemos 20 o 30, ya la suma de estas redes, ya cuando se están interconectando, pues genera un problema de tráfico precisamente por lo que les comentaba. Entonces, digo, esto va evolucionando. Ahorita la idea es que la industria también se mueva a utilizar puros switches administrables o semi-administrables, pero ahí vamos, ¿no? Típicamente la capa 2 es predominante. La capa 2 tiene que ver con la manera en la que nosotros estamos segmentando las redes. Entonces, si normalmente en piso de planta tenemos una sola red pequeña en la parte de manufactura, pues no necesitamos que los diferentes equipos que se están comunicando en esa red, por ejemplo, un PLC o un HMI, se comuniquen con nadie más. O sea, nada más es la comunicación entre el PLC y su HMI, punto. Si ese PLC se tiene que conectar o comunicar o mandar información a diferentes sistemas, por ejemplo, un servidor, por ejemplo, a un sistema SCADA o supervisorio, a lo mejor esos sistemas se encuentran en otras redes, en otros segmentos, y ahí es en donde ya se ocupa un switch de capa, un dispositivo de capa 3 que pueda rutear esos paquetitos, ¿no? En las redes de proceso y de manufactura, muchas veces eso es algo que no se ocupa porque son redes pequeñas, porque son redes aisladas, entonces no vemos tanto, por ejemplo, tanta necesidad de rutear estos paquetes, ¿no? En la parte del wireless, pues también es claro la diferencia, no hay tanto wireless en las redes industriales, apenas es algo que va sucediendo.
Entonces, eso también es algo importante que tenemos que notar. La parte de las computadoras, bueno, es bastante parecido. En algunos casos, las computadoras que ocupamos en piso de planta, pues están diseñadas para ambientes, para uso rudo, ¿no? Son rugged los equipos que se están considerando. Algunas veces, no todas, esa es la realidad. Entonces, en equipo de cómputo no es tanta la diferencia, perdónenme, en la selección, sino más bien es la diferencia en la gestión de ese equipo de cómputo. Es decir, la administración. En las redes de sistemas, esa administración de ese equipo de cómputo tiene mucho que ver con mantenerlo al día, por ejemplo, en las últimas actualizaciones de los parches de seguridad de Microsoft o del sistema operativo que manejen. En la parte de OT o de operaciones, eso no se puede hacer de esa manera porque las actualizaciones que se tendrían que instalar son las que han sido validadas por el proveedor del software que esté instalado en ese equipo de cómputo. Que el proveedor del software, por ejemplo, en este caso Rockwell, con nuestros softwares, les digamos a ustedes que esas actualizaciones que van a instalar de Windows no afectan el funcionamiento de nuestros sistemas y entonces ahí es en donde ustedes ya pueden instalarla con confianza de que no va a pasar nada, ¿no? Entonces sí difiere la gestión entre uno y otro. En el tema de disponibilidad, por ejemplo, de la red, pues ahí vemos también un punto que es crítico. En los sistemas de manufactura o en los sistemas de OT, la disponibilidad que se requiere en ciertos procesos es muy, muy alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una aplicación de un estampado o de una aplicación que requiera control de movimiento, esa aplicación, en el caso en el que haya una falla, a lo mejor en un componente de red, en un cable, pues tiene que tener una ruta alterna para que la comunicación no se pierda. Y si llegase y de todas maneras, si se llegase a afectar alguno de los dos caminos de comunicación de red, tiene que tener un tiempo de respuesta para recuperarse esa falla, para habilitar la ruta secundaria de comunicación muy, muy bajito, ¿no? Eso es algo que no se ve, por ejemplo, en las redes de TI o en las redes corporativas. En las redes corporativas sí, es un tema que buscamos siempre la parte de la redundancia, pero el hecho a lo mejor de que un sistema se caiga en las redes corporativas no supone una cuestión crítica para nuestros usuarios, ¿no? Si se va el correo, por ejemplo, el servidor de correo, si se va nuestro ERP por un par de horas o inclusive por un día, a lo mejor no vamos a tener mayores afectaciones porque podemos seguir operando de manera local, ¿no? Entonces, eso es algo que también es importante, el mean time to recovery. En el caso de los sistemas de OT, ese tiempo de recuperación a falla, normalmente lo tenemos en el orden de los minutos y las horas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una automotriz. A ellos, precisamente, el minuto se los están, tiene un precio, ¿no? Entonces, cada que ellos paran, dependiendo de cuántos minutos paren, pues equivalen a una cantidad de dineros, que es el tiempo de paro que perdieron, ¿no? O la producción que se pierde. Entonces, eso es importante. Y en los sistemas administrativos o en los sistemas corporativos, pues es algo que no se da, ¿no? O sea, que ese mean time to recovery puede ir en el orden de las horas o de los días y no hay ningún problema, ¿no? En el tipo de tráfico es lo que les había comentado también. El tipo de tráfico es diferente de las redes de OT a las redes de TI. Por ejemplo, en las redes de OT vemos protocolos industriales como el Common Industrial Protocol que ocupa Rockwell, pero también pueden haber varios, ¿no? Pueden haber más. Hay, por ejemplo, el protocolo de Modbus TCP, que es muy utilizado también, que también puede estar yendo o transmitiéndose por todos estos switches, ¿no? Y en el caso de las redes de TI, pues el tráfico es diferente. Normalmente el tráfico que tienen es mucho de HTTPS o HTTP o SSH o RDP o DNS, son otro tipo son otros protocolos, ¿no? En el rendimiento, ya habíamos comentado, una red de OT requiere de mayor disponibilidad y por eso es que en la triada de disponibilidad, integridad y confidencialidad, que es muy famosa, para la parte de OT, lo primero que buscamos cuidar es la disponibilidad, después la integridad y al final la confidencialidad. Y en el cambio, en las redes de TI, lo primero que buscamos es cuidar la confidencialidad de los datos, después su integridad y al final la disponibilidad. Es decir, qué tanto tiempo o cuál es la posibilidad de que la red se recupere a una falla y qué tan rápido lo hace, que al final del día esa es la disponibilidad, ¿no? Que la red siempre esté disponible cuando se requiera. En el caso de las redes de OT, como les comentaba, esa es la prioridad número 1, ¿no? Entonces, para precisamente armar una red con esas prioridades, nosotros primero necesitamos saber qué es lo que está conectado en tu ambiente y para eso se tiene que hacer un assessment, ¿no? Este assessment entra dentro de un ciclo de vida de cualquier proyecto que tengan, inclusive de la planta misma, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? En donde primero tenemos una fase de diseño y assessment o assessment y diseño. Primero vamos a ver qué es lo que está conectado y después vamos a diseñar la solución que nosotros requerimos. Después viene la parte de la construcción. Ahora sí la vamos a implementar, la vamos a poner en marcha. Después, ¿quién la va a mantener y la va a sostener? Ese es otro punto u otro pilar.
y después viene el proceso de mejora, ¿no? O sea, ya la tenemos, ya está construida, ya alguien la está manteniendo, y después, ¿cuáles son las mejoras que se tendrían que hacer de aquí a 5 años, por ejemplo, ¿no? Que sería el proceso de improve. ¿Cuáles son las decisiones de negocio que podemos tomar? ¿Y cuáles son los resultados de negocio que nosotros estamos esperando cuando nosotros estamos diseñando, por ejemplo? Pues alinear nuestra tecnología tanto en el lado de IT como en el lado de OT, ¿no? Para que nos permita precisamente tener una sinergia con nuestra planta de manera integral. En la parte de construcción, pues nosotros precisamente necesitamos que se minimice el riesgo o la posibilidad, por ejemplo, de tener paros no programados. En la parte de sostener, precisamente, es maximizar el retorno de inversión a través de una estrategia de ciclo de vida que le permita mantener el valor al negocio, ¿no? Y en la parte de mejorar es todo este proceso de análisis de datos que les estaba yo comentando, que tiene que ver, por ejemplo, con la mejora continua, con el análisis de la eficiencia de nuestra línea, de nuestra planta del proceso, que es el OE, con la reducción de activos, a lo mejor hay algún activo que no estamos utilizando al 100% y que se puede precisamente disponer de él. Entonces hay muchas cosas que seguramente ustedes saben que con la información correcta pueden precisamente ayudarle al negocio a ser más productivo, ¿no? Más eficiente. Entonces, dentro de ese ciclo de vida tenemos la parte del assessment que nos va a permitir precisamente planear la convergencia que va a haber entre las redes que tengan en piso de planta y las redes que tengan en el sistema corporativo, porque vamos precisamente a ver cuáles son los equipos que tenemos conectados, cuáles son las topologías que se están ocupando, cuál es la tecnología de los switches que se está utilizando, y a través de este assessment se obtienen diferentes hallazgos, ¿no? Hallazgos de acuerdo a su topología, a la topología que están ocupando, a los switches que están seleccionándose o que tienen en piso de planta, a los módulos de Ethernet, es decir, todos estos dispositivos finales, hablando de un PLC, por ejemplo, el PLC o el HMI, los dispositivos, cuáles son los dispositivos que están ocupando y cuáles son las estadísticas que tienen estos dispositivos, ¿no? Estos dispositivos tienen un CPU, tienen una memoria, tienen una cantidad finita de paquetes por segundo que pueden estar recibiendo y pueden estar transmitiendo. Entonces, eso se tiene que evaluar. Las condiciones ambientales también importante. El tema de los gabinetes, ¿no? ¿Dónde tienen el equipo de red y cuáles son las condiciones con las que se encuentran estos equipos de red actualmente? A lo mejor la planta ya tiene algunos años trabajando, han hecho varias modificaciones, pues hay que saber dentro de todas esas modificaciones en qué estado han quedado los equipos que están instalados en estos gabinetes, ¿no? A lo mejor les falta una limpieza en el gabinete, les falta algo que también evaluamos aquí, que es la administración del cableado, la selección del cableado, que son los siguientes puntos, cómo están canalizando precisamente ese cableado, si va por conduit, ver que sea a lo mejor el tamaño de conduit correcto para la cantidad de cables que se están ruteando por ahí, que el conduit esté aterrizado, están ocupando charolilla, ver si están pasando cables de potencia por ahí, si tienen separador, que estén a las distancias correctas. En la parte del etiquetado, bueno, es punto clave cuando buscamos una falla, que los equipos estén etiquetados, ¿no? Si no, muchas veces no podemos tener confianza de que lo que estamos nosotros probando pues es realmente el dispositivo que está dando la falla, ¿no? Entonces, eso es la importancia de tener una buena documentación. Igual vemos la parte de fuentes de poder, la parte de tener un sistema bien aterrizado, que ya les comentaba un poquito con los conduits, y en la parte que también hondamos mucho es en la parte del diseño lógico, ¿no? La topología lógica. Es decir, esa es la manera en la que tu red está configurada. A lo mejor tu red puede tener 10 switches, ¿no? Esa es la composición física, son 10 switches, están conectados en anillo, están conectados en una topología estrella, pero la topología lógica nos indicaría cuál es la manera en la que están configurados. Si están configurados a lo mejor en una topología anillo, pero la configuración es por medio de un protocolo que se llama REP, Resiliency Ethernet Protocol. Ese protocolo tiene ciertas características y funciona de cierta manera y sirve para ciertas aplicaciones. Y a lo mejor ese protocolo puede ser o no el correcto para tu proceso, Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que ocupes un DLR o un Device Level Ring. Eso es algo que evaluamos durante este assessment, por ejemplo, ¿no? Las zonas de seguridad, las zonas de manufactura, que tiene que ver con los dispositivos que están instalados, que estén cumpliendo con el desempeño que se requiere y que se estén también atacando al menos las cuestiones básicas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, son puntos importantes. Aquí, como les comentaba, tener un buen inventario de los assets, es decir, qué es lo que está conectado, cómo se están conectando, cuál es el tiempo de vida, por ejemplo, si estos assets ya se encuentran en un end of life. Sobre todo aquí lo que hacemos en este assessment de redes es precisamente ver la parte de los switches y routers que tú tienes instalados, ¿no? Entonces, tenemos que ver si estos equipos que tú tienes están todavía soportados por el vendedor y si tienen ustedes la manera de localizarlos, ¿no? En la parte de la infraestructura física, es decir, todos los fierros, pues también se hace cierto análisis. Por ejemplo, se evalúan cuáles son las condiciones ambientales, cuál es la topología física,
cuál es la selección de los cables que están ustedes haciendo, partes que ya les di, por ejemplo, aquí. En la topología lógica es lo que les estaba yo ahorita comentando, que es la parte de la configuración de la red. Cómo se están haciendo estas zonas de seguridad, por ejemplo, y estas zonas de seguridad cómo se están comunicando, ¿no? Todas las redes tienen ciertas zonas, lo queramos o no, por ejemplo, una línea a lo mejor es una de tus zonas. Entonces, estas líneas, ¿cómo se están comunicando entre sí? Eso es algo que tenemos que revisar, ¿no? A lo mejor en algunas de tus plantas sí están haciendo segmentación, habrá que ver cuál es el tipo de segmentación que se está haciendo. Se puede hacer segmentación por VLANs, que son estas redes virtuales locales, o por tarjetas de red, también puede ser, ¿no? Entonces, digo, tendríamos que checarlo. Después de que ya tenemos este assessment, que es ahora sí que los datos de todo lo que está conectado en tu planta y cómo está conectado y cómo está configurado, entonces ahora ya se puede pasar a un diseño de red que ya les permita precisamente tener la ingeniería para construir una red que cumpla con tus especificaciones, con lo que tu proceso requiere, con lo que tú estás esperando, o con lo que están esperando de tus procesos, la gerencia, ¿no? Al final del día, los resultados del negocio. Entonces, en este diseño, precisamente con esta información y con ayuda de ustedes también, es una interacción que tenemos, se define cuál va a ser la topología, por ejemplo, que se tiene que utilizar para el backbone de la red, que sería la parte principal, ¿no? Si el diseño va a ser un diseño de 3 capas, que típicamente es capa de acceso, que es donde conectamos estos switches, en donde se conectan los equipos finales, por ejemplo, este de aquí, y después, si vamos a tener una capa de distribución, que es donde se conectan todos estos switches de nivel acceso, como lo que les estoy mostrando aquí, y al final del día sí vamos a tener una capa core. En el caso de esta ilustración, por ejemplo, la capa core, que es la capa central, donde es un switch en donde se concentran todas las áreas de distribución o todos los switches de distribución. En este caso en particular es un modelo colapsado. No tenemos como tal una capa de distribución y core, sino más bien la capa de distribución y core están colapsadas en una sola. Entonces este diseño lo conocemos como un diseño de 2 capas. En este caso, ¿no? Puede ser que sea el que se ocupe para tu planta, pero puede ser que no. Eso es algo que tendríamos que ver, ¿no? Que tendríamos que diseñar si se requiere de una forma o de la otra. Entonces es parte de lo que vemos, ¿no? Después también se ven, por ejemplo, en este mismo diseño, cuáles son las IPs que se van a ocupar. A lo mejor tú tienes muchos equipos paquete y típicamente, si es el mismo tipo de equipo o de máquina, hay veces en las que las IPs están duplicadas. Y el cambiar las IPs a lo mejor tiene, o más bien infringiría para ustedes un tema de garantías con sus proveedores. O sea, a lo mejor no se pueden cambiar. Se tiene que pensar cuál va a ser la manera de conectar todos estos equipos, por ejemplo, a través de NAT, ¿no? De Network Address Translation, que sería una de las tecnologías o capacidades que pudiéramos, configuraciones que pudiéramos utilizar para enmascarar las direcciones IP de estos equipos y poderles brindar un nuevo direccionamiento IP que ya esté en el estándar de tu planta y que no vaya a causar conflicto, ¿no? Para conectar precisamente todas estas líneas a una red centralizada. También se definen o se estandarizan cuáles van a ser los equipos que se van a ocupar en tus redes. Entonces, por ejemplo, supongan que les llega una nueva máquina. Esa nueva máquina sería ideal que antes de que les lleguen, ustedes cuando estén licitando, cuando estén platicando con sus proveedores, les dieran la especificación de red que mínimamente tienen que cumplir. Mínimamente, a lo mejor, no sé, se me ocurre este modelo de switch con estos protocolos que puede utilizar. Tú a la conectividad de mi planta me tienes que dar 2 puertos, la topología que tienes que ocupar es X, Y o Z, ¿no? Entonces, mínimamente que tengan una especificación para que cuando estos equipos lleguen a tu planta, como buen rompecabezas, embonen bien en la red que tú ya estás instalando o a lo mejor que ya tienes instalada, ¿no? Y que no cause conflictos. Entonces, esa parte de estandarización es muy importante. La definición de los protocolos, como yo les comentaba, si tenemos un anillo, puede ser REP, puede ser DLR, puede ser Spanning Tree. Entonces, hay que definir, dependiendo de las aplicaciones, dependiendo de lo que ustedes requieran, cuáles son los protocolos que se van a utilizar. A lo mejor si tienen una estrella redundante, como en este caso, ¿no? Esto es una topología en estrella redundante. Esa estrella redundante puede ser también un Ether Channel, puede ser un FlexLinks, va a depender de muchas cosas. En este caso, seguramente es un FlexLinks, ¿no? Entonces, es algo que también ese protocolo, que es al final una configuración en tus equipos de red, se tiene que definir, ¿no? Se tiene que estandarizar y documentar. Se genera el listado de materiales y esto pues va a definir una memoria técnica. Y aquí hay algunos ejemplos, mira, de los entregables que se tendrían que hacer, ¿no? Al menos de los que nosotros hacemos. Por ejemplo, un diagrama de disposición física de tus IDFs, de tus puntos de agregación de red y al final un resumen de los dispositivos, de los gabinetes con los dispositivos finales que se van a conectar, ¿no? Son algunos otros diagramas, por ejemplo, este de disposición física, cómo se están conectando tus switches y a qué puertos se están conectándolos ustedes, ¿no? Este es un diagrama lógico en donde vamos a ver por colores cuáles son las redes a las que vamos a participar. Por ejemplo, los enlaces rojos van a ser troncales. Los enlaces troncales dejan pasar más de una red.
en el caso de este pequeñito IDF, ¿no? De este gabinete. Este ya es el diseño general, por ejemplo, un overview general del diseño de toda la planta, ¿no? En donde vamos a ver lógicamente cómo está configurada cada uno de estos enlaces, por ejemplo. Lo que nosotros vemos aquí, pues aquí nos está diciendo cómo se está configurando. En este caso, este enlace va a ser un Ether Channel. Esa es una configuración, ¿no? Y en la memoria técnica ya vendrá la parte ya de la especificación a detalle de cómo se configura ese Ether Channel. Hay diferentes maneras de configurarlo, ¿no? Entonces, ese es un punto que se tiene que ver. Y lo que les comentaba, por ejemplo, este anillo, aquí se definió que fuera red. ¿Por qué se definió que fuera red? Pues pudieron haber estado involucradas varias variables, ¿no? Entonces, aquí es lo que nosotros tendríamos que definir. Y ahora sí, ya cuando vamos a construir la red, ahora ya hay un plano claro de qué es lo que tenemos que hacer para construirla. En el caso del performance, por ejemplo, este es un CCM. O sea, aquí hay que ver de este CCM, ¿cuáles son las estadísticas, ¿no? ¿Cuántos equipos podemos conectar? Esta utilización de mis tarjetas de red, pues, ¿cómo se va a quedar? Entonces, toda esta parte del análisis es súper importante. Y documentación, nosotros tenemos que documentar todo para llegar a la convergencia. Por ejemplo, qué se está conectando en cada uno de mis switches, en qué puertos se están conectando, cuál es la etiqueta, por ejemplo, del dispositivo que vamos a tener ahí conectado. Y ya después viene la parte de los fierros, ¿no? Del diseño físico de tu red. O sea, ahí se va a ver las canalizaciones, por ejemplo, el análisis de condiciones ambientales, que es el NICE en este caso, que son las variaciones o las interferencias que nosotros podemos tener mecánicas, de ingreso, climáticas, electromagnéticas. De ahí se deriva este acrónimo de NICE, ¿no? Y dependiendo del subíndice, es la cantidad de interferencias que nosotros podemos llegar a presentar o que tu sistema puede llegar a presentar. Entre más elevado sea, y el más elevado es el subíndice 3, quiere decir que hay más interferencia de ese tipo. En el caso de esta área, por ejemplo, ahí vamos a ver que hay una gran interferencia electromagnética. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Pues a lo mejor puedes instalar en ese caso ahí fibra óptica. ¿Por qué? Porque la fibra óptica no se le puede inducir un voltaje porque al final es un pedacito son señales de luz, ¿no? Son señales. O si vas a ocupar cable de cobre, entonces hay que ver que el cable de cobre sea blindado y tenga un rate a determinados volts, ¿no? La chaqueta, la parte plástica. Entonces, este análisis MICE es bastante útil. Después tenemos las rutas de canalización, por ejemplo, en donde aquí vamos a ver cuál es el tipo de fibra óptica que se va a tener que instalar. En este caso específico, y bueno, esto va a depender, típicamente es monomodo, pero en este caso en específico es una fibra óptica, típicamente es multimodo. En este caso en específico esta fibra óptica es monomodo, ¿no? Entonces, esto es algo que también se tiene que pensar. ¿Cuál es el tipo de fibra óptica que se va a ocupar? Precisamente en base a, pues muchas veces la distancia, otras veces el ancho de banda que tenemos nosotros o que nuestra aplicación va a requerir. Entonces, son varias consideraciones que tenemos que hacer para seleccionar esta fibra óptica y este diagrama pues nos muestra esa selección al final del día y cuáles son las rutas que se van a seguir en tu planta, ¿no? Entonces, también eso es importante. También nos debe demostrar aquí cuál es la canalización que vamos a utilizar para pasar esta fibra óptica. A lo mejor va a ser un conduit, pero habrá que ver si ese conduit es de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 2 pulgadas y media, de pared delgada, de pared gruesa, si va a estar autosoportado. Entonces, son varias consideraciones que tenemos que llevar, ¿no? Los diagramas unifilares, que es un diagrama parecido al que yo te había mostrado del arreglo físico, pero aquí van a venir otros componentes físicos, precisamente, por ejemplo, el sistema de tierras, ¿no? Entonces, en los diagramas que yo ya te había ahorita enseñado, que son los lógicos, pues no viene este componente de tierra, ¿no? Porque no forma parte del diseño lógico, sino del diseño físico. También los patch cords, los patch panels, que son estos puntos en donde terminamos los enlaces horizontales, pues no van a venir. En el caso de este diseño sí vienen esos patch cords, ¿no? Los patch cords en este caso son estos, miren. Es este componente, aquí no me quedo también, pero es este componente y abajo vendrían ya los switches, ¿no? Que van a estar instalados. Entonces, ese es el diagrama de elevación de gabinetes. Aquí tenemos el diagrama de aterrizamiento o de grounding and bonding. Después, a lo mejor les falta una estandarización de etiquetado. Hay normas que nos indican cómo tenemos que etiquetar. En este caso, la que seguimos nosotros es de la TIA. Entonces, las podemos proponer. Si ustedes quieren llevar otra norma, bueno, o sea, también está bien, pero al final del día es que se tenga una estandarización de tu etiquetado que nos permita precisamente identificarlo. Y ahora sí ya llegamos a la convergencia. Cuando ya tenemos esta red construida y bien planeada, entonces ahora sí ya podemos pensar en cómo vamos a conectar tu red de operaciones de manufactura, que ahora sí ya es una red robusta, con tu sistema corporativo y cuáles son las informaciones que a ustedes les va a hacer sentido, requieren, les sirven compartir entre ambos mundos. Y esas son las soluciones que habíamos hablado, por ejemplo, ahorita o al inicio, como una solución de acceso remoto. Esa es una de las soluciones que se puede habilitar a partir de una convergencia
entre OT y IT, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un extracto de nuestro CPWE, que es un documento que tenemos, que es un diseño precisamente validado para redes industriales, y está segmentado en zonas, como ustedes lo ven a ver aquí, ¿no? Zona 0 a 3, zona 3.5 y zona 4.5. De la zona 0 a 3 está nuestro piso de planta. Estas son las redes de OT. Después de la zona 4 y 5, estas son los sistemas corporativos o las redes de sistemas típicamente, o las redes de IT. Y después hay una zona de transferencia, una red perimetral. Y esa red perimetral es justo ese punto de convergencia, ese punto de demarcación entre ambos mundos, en donde nosotros, el objetivo de tenerlo es poder controlar la información que se está compartiendo entre un lado y otro, ¿no? Y que no cruce de manera directa. Esta es la red desmilitarizada y por eso está en ese nivel 3.5, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que no haya un flujo de datos directo, ¿no? Que haya un sistema que nos permita a nosotros controlar qué es lo que se está comunicando y que sirva como un broker o como un intermediario. Nosotros les vamos a llamar microservicios y esos microservicios son los que están conectados en esta zona desmilitarizada. Y esta zona que ustedes ven aquí al oeste, precisamente es la zona desmilitarizada. ¿Y cómo se genera? Bueno, sí, se ocupa un firewall, como ustedes lo ven ahí, que tiene 3 interfaces. Una interfaz que apunta al norte, una interfaz que apunta al sur, y esas interfaces precisamente van a conectar a tu mundo de OT con el mundo de TI, y va a tener una tercera interfaz, que esa tercera interfaz es la que se conectaría a la zona desmilitarizada, y en esta zona desmilitarizada viven diferentes servidores con diferentes servicios habilitados que van a servir como intermediarios para transmitir la información de un lado a otro. Entonces, la idea es que esos servicios tengan información que no sea permanente, nada más es un servicio de transferencia, es un servicio momentáneo que nos va a servir para intercambiar información y ya, no va a ser un repositorio de datos como tal. Entonces, también hay algunos puntos interesantes de la DMZ e incluso hay algunas excepciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una integración con Active Directory, ahí podemos generar a lo mejor alguna excepción, considerando ciertas cosas. En el caso de una integración con un servidor de NTP, también es uno de los casos en donde pudiéramos generar una excepción en donde sí pudiera llegar a haber ese tráfico directo, a lo mejor en una sola vía. Entonces, hay diferentes maneras de integrarlo, ¿no? Entonces, es un punto importante. Y ahorita les voy a precisamente mostrar un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una zona desmilitarizada en donde tenemos primero todos los servicios que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí vamos a ver por lo menos 2. Vamos a pensar en que nosotros queremos asegurar nuestros sistemas de OT y la manera de asegurar nuestros sistemas, una de las maneras, un pasito o algo que podemos hacer es pues, que nuestros sistemas tengan sistemas operativos soportados por nuestros proveedores. En este caso, pues vamos a ver Windows, ¿no? Que nuestros sistemas operativos de nuestros servidores de OT tengan un Windows soportado. Entonces, aquí ya lo pudiéramos tener. Ahora lo que nosotros necesitamos es instalar las actualizaciones que hayan sido validadas en estos sistemas operativos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos una convergencia? Pues lo primero que necesitamos es construir la red, después construir la zona desmilitarizada y ahora sí planearla. La manera en la que nosotros, por ejemplo, pudiéramos llevar estas actualizaciones a este servidor sería a través de un servidor de WSUS o similar, hay diferentes soluciones, un SSM, que estuviera viviendo este servicio en la DMZ, que es lo que ustedes van a ver aquí. Si ven esta red que yo tengo aquí, es justo la red perimetral o la red DMZ. Si nosotros tenemos este WSUS, entonces, ahora sí, este cliente o este servidor que yo tengo en OT puede convertirse en un cliente de este WSUS y a él va a ser al que se le va a pedir esa actualización de parches de seguridad validados, ¿no? Alguien debe de encargarse de hacer la gestión de esos parches en este server. Entonces, en este server de WSUS, alguien tiene que descargar los parches que haya disponibles de la URL de Microsoft y después con base a los que ya se han ido validando por los diferentes proveedores, en este caso, de lo que sea que esté instalado en este servidor. Aquí, por ejemplo, tiene FactoryTalk View. Este es un software de Rockwell y nosotros tenemos un listado para FactoryTalk View de las actualizaciones que ya han sido validadas, que son seguras que tú puedes instalar. Entonces, es parte importante de lo que nosotros tendríamos que checar en esa instalación. Este WSUS va a salir de la zona desmilitarizada y él va a iniciar otro flujo de datos para ir hacia cierta URL, en este caso está aquí, mira, para que él pueda pedir esas actualizaciones. Entonces, una cosa es plantear los servicios, que es lo que tienen ahorita del lado izquierdo de esta imagen, de este gráfico, y otra cosa es entender cómo esos servicios se intercomunican
entre ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy representando en el diagrama que tienen en el lado derecho. Entonces, esos servicios van a ocupar de ciertos protocolos, de ciertos puertos, van a apuntar a ciertas URLs. En el caso, por ejemplo, del WSUS, por ejemplo, pudieran ocupar aquí a la URL de Microsoft, ¿no? https update.microsoft.com, y de ahí van a descargar esa base de datos, ¿no? Esa base de datos, a su vez, pues tiene que tener la manera de llegar a ese servidor, la manera segura de llegar a ese servidor que tenemos en la zona desmilitarizada. Entonces, todo esto, como ven, pues también implica cierta ingeniería, ¿no? No nada más es poner el firewall y se acabó, sino hay que ver cómo vamos a instalar cada uno de estos microservicios, como este, que es el servicio de actualizaciones de Windows. Ahora, nosotros podemos tener muchos más servicios, ¿no? Aquí yo tengo un par más, por ejemplo, un servicio de Team Manager, tenemos un RDG, que es un Remote Desktop Gateway, que nos va a permitir ciertas capacidades de acceso remoto limitadas, pero se puede, ¿no? Entonces hay diferentes servicios que se pueden implementar en esta zona desmilitarizada. Y uno de ellos es justo el acceso remoto administrado. Entonces, hay una manera de darle acceso remoto a tu planta y seguramente todos la conocen por medio de una VPN. Pero típicamente ese acceso no está administrado, nada más abrimos la VPN, a lo mejor creamos una lista de control de acceso o pedimos que creen una lista de control de acceso para que nuestros proveedores se conecten en determinada hora y puedan tener acceso a un equipo, a una red o a un segmento de IPs y se acabó. Pero realmente no hay nadie que se encargue de ver que efectivamente este proveedor se está conectando a esta hora, que efectivamente está ocupando solamente el asset que tendría que ocupar, es decir, la estación de ingeniería, o solamente está descargándole la programación a un PLC y no está, pues precisamente, a lo mejor cargando o guardando programas de otras áreas, tanto de HMIs como de PLCs, o a lo mejor una base de datos. Entonces, no hay una buena gestión normalmente, y esto es complicado, ¿no? Complicado para los ingenieros o para tus OEMs, porque pues cada vez y sobre todo más ahorita en la pandemia, ¿no? Hay más solicitudes de que nos den acceso remoto. Y si nuestro cliente no tiene una buena base, una buena infraestructura para ese acceso remoto, pues se complica. Para el usuario final, por ejemplo, tanto de TI como de OT, pues también se complica porque ellos, su labor cuando van a brindar un acceso remoto es que precisamente no hay una brecha de seguridad, ¿no? Que conduzca a un tiempo de inactividad o que plantee condiciones inseguras o hasta pérdida de propiedad intelectual. Y para nuestra gente de mantenimiento, pues también, porque tienen diferentes proveedores, entonces ellos tienen que lidiar con, a lo mejor, diferentes políticas para cada uno de ellos, diferente administración, incluso muchas veces a diferentes soluciones de acceso remoto, ¿no? Entonces, y el acceso remoto es algo que realmente vale la pena, ¿no? Si no tenemos un acceso remoto, muchas veces la resolución de un problema nos va a tomar más tiempo y más tiempo va a involucrar más dinero, ¿no? Contra una solución de acceso remoto en donde sí tendríamos esta respuesta más rápida que nos puede llevar a solucionar el problema más rápidamente, ¿no? Entonces, estos son nuestros desafíos con una solución de acceso remoto y les quiero mostrar este slide, ¿no? Contra una solución de acceso remoto tradicional que ocupe, por ejemplo, nada más una VPN, nosotros pudiéramos implementar una solución que mitigue varias de sus debilidades. Por ejemplo, que permita un acceso a nivel granular de tus dispositivos a un determinado PLC, a una determinada HMI, que tenga una trazabilidad para saber precisamente cuáles son los cambios que se están realizando en tus equipos, que realmente guarden la sesión de tu acceso remoto, que la graben para que tengan ustedes también manera de auditar que lo que se está pidiendo que se haga de manera remota, pues sea lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Que tenga una arquitectura flexible, eso también es súper importante. Que no necesitemos a lo mejor 10, estoy exagerando, a lo mejor 3, 4, 5 servicios para brindar un acceso remoto seguro, ¿no? Entonces, aquí nuestra solución es bastante flexible, requiere 2 componentes, un agente y un servidor, y a través de estos componentes nosotros podemos brindar un acceso remoto interno o externo a nuestros proveedores, ¿no? Y aquí un poquito más de cómo funciona, pues es la manera. Nosotros tenemos un agente remoto que va a darle conectividad a las diferentes aplicaciones, por ejemplo, nada más al software de FactoryTalk View o a toda la workstation, a toda la PC, a todo el servidor o a dispositivos de red o a HMIs,
y a través de este agente se va a conectar a un servidor de manera segura. Ese servidor va a estar en el sitio, tú lo vas a probar precisamente esa comunicación y se conecta a nuestra nube. Y ustedes utilizarían nuestra nube precisamente para entrar a estos sistemas que pueden tener diferentes conectividades, como por ejemplo HTTP o RDP, en el caso que ocupen el escritorio, y alguien de sus administradores va a necesitar aprobar estos accesos, ¿no? A esa determinada hora o con esa calendarización, y se les va a llevar este tracking de quién es el que se está conectando, a qué horas se está conectando y qué es lo que está haciendo dentro del equipo, ¿no? Que es la parte de trazabilidad, llevar los logs de lo que se está haciendo, ¿no? Y finalmente la parte de las grabaciones, es literalmente pues grabar la pantalla, ¿no? Si están haciendo un escritorio remoto, si están conectando de manera remota, es grabar la pantalla del que se conecta de manera remota y esa grabación pues queda al final del día en su site, ¿no? Entonces también es parte importante de lo que nosotros en ciberseguridad buscamos, que haya una trazabilidad. Entonces, muy a grosso modo, la solución funciona así. Nosotros tenemos un servidor, que es el servidor de soporte remoto, que tiene el agente instalado, que va a permitir esta conectividad y que se conecta a nuestra URL, ¿no? Que es una URL privada de Rockwell, que es nuestro Service Center, en donde nosotros y ustedes también pueden entrar y brindar toda esta gestión, ¿no? Aprobar estos accesos o inclusive calendarizarlos, añadir nuevos usuarios, por ejemplo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta solución sirve para diferentes aplicaciones y ahora quisiera darles en estos 5 minutitos que nos restan para darle un espacio a preguntas y respuestas, una pequeña demostración de una solución de acceso remoto como estas, ¿no? Entonces, denme un segundito, aquí me estoy conectando rápidamente a la página para que puedan ver a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Alberto, ¿me puedes decir si ves mi página web? Ahí está. Muchas gracias, amable. Entonces, fíjense, aquí esta es una solución ya similar a lo que yo les estaba explicando, en donde ya no solamente es una VPN, sino ya tenemos una manera granular ahora sí de administrar quién se está conectando y qué es lo que está ocupando para conectarse. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos estos 4 dispositivos o contenidos que queremos nosotros administrar de manera remota y nosotros vamos a decidir de cada uno de ellos si se van a conectar, por ejemplo, por un RDP, que es un escritorio remoto, o si van a ocupar nada más la página web de este servidor, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del segundo ítem. Entonces, ahorita vamos a abrir, por ejemplo, ahorita hablamos del WSUS, que es Windows Services Update Server. Entonces, ¿qué es la manera en la que es el servidor que sirve para instalar estas actualizaciones de seguridad? Vamos a conectarnos a ese servidor. Entonces, aquí lo que ustedes ven es que precisamente se está abriendo una consola que nos va a permitir acceder de manera remota, como si estuviéramos en el sitio, a este servidor. Y este acceso lo podemos tramitar, o ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo para precisamente administrar este server, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo aquí en este servidor, todo lo que yo estoy haciendo se está grabando. Ahorita vamos a ver dónde queda la sesión grabada para que vean, pero ¿saben qué? Permítanme entrar a pantalla completa porque es más fácil. Entonces, ahora sí, vamos a ver algo de lo que es importante en la trazabilidad, ¿no? Nosotros le brindamos a nuestros proveedores un acceso remoto, pero también queremos tener la confianza precisamente para brindarles este acceso remoto, pero también queremos tener la posibilidad de auditarlos en el caso en el que, por ejemplo, ocurra una falla en nuestro sistema, ¿no? Supongan que cambia el programa del PLC, ocurre una falla y nadie sabe por qué. Entonces, si nosotros hacemos solamente una conexión VPN, pues es muy difícil que puedan encontrar si este proveedor que se conectó de acceso remoto, pues fue el causante de la falla, ¿no? En este caso, como sí lo podemos hacer, porque precisamente vamos a tener estas grabaciones, pues es un punto importante, un punto que nos va a ayudar a encontrar el problema, ¿no? Entonces aquí denme chance de mostrarles. Vamos a salir aquí de la pantalla. Si es que me lo permite. Perdón. Es que aquí con el mouse no me está ayudando, pero bueno, ahora sí ya. Y aquí vamos a ponerle, esta fue una prueba de SRA. Nos pide precisamente la conexión o la razón para desconectarnos. Y ahora sí ya tenemos en nuestras sesiones, una sesión que duró a lo mejor un par de minutos, donde nos conectamos a este WSUS, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos aquí. Duró 1 minuto 44 segundos.
y nosotros podemos ver esa grabación, ¿no? Entonces podríamos entrar aquí a darle Open y va a mostrarse cuáles son los, pues, en este caso el movimiento del mouse, los programas que se abrieron, que estuvimos ocupando, ¿no? Entonces, este punto es importante. Y estas grabaciones, pues, quedan en su sitio, ¿no? Entonces, ustedes son dueños y señores de estas grabaciones. Tiene otras ventajas, por ejemplo, este acceso remoto nos permite también, pues, darle acceso granular al nivel de tus aplicaciones. Entonces, si requieren, por ejemplo, darle acceso remoto a un Factory2View o a un AresLogix, es algo que se les puede brindar, ¿no? En donde ustedes van a tener ese control, o a una HMI, por ejemplo. Entonces, si tienen un HMI que ocupa un protocolo de BNC, podemos darles también acceso remoto, ¿no? No todas las panel view tienen este protocolo habilitado. Entonces, esto es algo que, de hecho, así está mi grabación. Esto es algo que pues, también tienen que checar, ¿no? Dependiendo de los dispositivos que tengan, pero es algo que se puede planear y que lo podrán tener así, ¿no? Entonces, como ven, en temas de trazabilidad, pues es mucho mejor a una solución tradicional, ¿no? En temas de flexibilidad también, porque esta solución ocupa dos componentes, ¿no? En el caso del servidor y agente. Entonces, pues es una solución que está preparada precisamente para el futuro y en estos casos, por ejemplo, en este caso de la pandemia, pues sí es algo pues, importante, ¿no? Algo que creo que genera valor. Entonces, nos quedan 5 minutos de nuestro seminario. Ahora sí quisiera aprovechar el tiempo para contestar preguntas y si es que tienen, a lo mejor, dudas, sugerencias. Beto, no sé si tú tengas algún otro comentario que quieras expandir aquí en lo que nos queda de estos 5 minutitos. No hay ninguna duda o pregunta, pues agradecerte a ti, Rubén, y a todos los presentes en esta sesión. Recordarles que vamos a tener la segunda parte el día 29 de octubre a las 10 de la mañana, pero nos puedan acompañar. Y Rubén, no sé si quieres dar una introducción acerca de la presentación de la próxima semana. Claro, sí, es buena idea. Miren, la próxima semana el objetivo sería mostrarles nuestros servicios de detección de amenazas en tiempo real. Y vamos a tener también un demo parecido al que les mostré ahorita de acceso remoto seguro, pero que se va a enfocar a ver un software, una solución de detección de amenazas en específico para sistemas de operación y de manufactura. Y es un tema bien interesante, ¿no? Porque ahí podríamos distinguir, por ejemplo, de todo lo que tienen ustedes en su base instalada de PLCs, de HMIs, de servidores, de cámaras, de todo lo que tengan conectado, cuáles son las vulnerabilidades que estos equipos presentan. Algo que dijimos hoy, ustedes, se los puedo yo asegurar, en la planta en la que ustedes estén trabajando o a la que le trabajen, esa planta tiene vulnerabilidades porque los equipos de automatización y control no estuvieron diseñados desde que nacieron, desde que se fabricaron para ser ciberseguros. Este programa o esta solución y a través de estos servicios lo que nos va a ayudar es precisamente a descubrir esas vulnerabilidades. ¿Y para qué nos sirve descubrirlas? Para hacer un plan de acción, para que después ya podamos hacer un plan que las mitigue. Muchas se van a poder seguramente resolver con una actualización de firmware, a lo mejor con un equipo complementario, y habrán otras que vamos a necesitar hacer acciones más complejas, ¿no? Hacer estos workarounds que nos permitan asegurarlo en la mejor medida o en la medida de lo posible y vivir con esta vulnerabilidad. Entonces, eso es parte del valor de esta solución. Entonces, la vamos a ver más a detalle, vamos a tener este laboratorio para que ustedes la puedan ver. Y vamos a hablar también de otro servicio que es interesante. Es un primer acercamiento para saber qué tan vulnerables son tus sistemas, ¿no? Es un servicio pequeñito que tenemos en donde en un día vamos a ver tu planta, vamos a hacer un recorrido, vamos a conectar nuestros dispositivos, vamos a tomar una muestra y a través de esta muestra te vamos a decir qué tan segura es tu planta, ¿no? Te vamos a dar ciertos hallazgos y de eso es lo que va a tratar la próxima junta, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Gracias, Alberto Mandujano. Les pedimos, por favor, sabemos que el tema de ciberseguridad es muy amplio, es muy complejo. Si quieren alguna asesoría muy puntual o alguna cita, por ejemplo, con Alberto Mandujano para platicar específicamente sobre su planta,
Recuerden, por favor, dejarnos sus comentarios en la encuesta que nos está compartiendo mi compañero Israel. Igualmente, recordarles que por cada sesión otorgamos un reconocimiento digital. Por ahí tenemos algunos pendientes, los vamos a estar entregando en estos días. Y les pedimos que al momento de responder su encuesta, por favor, coloquen su nombre completo como quieren que aparezca en su reconocimiento, porque es el dato que tomamos para elaborarlos. Estamos compartiendo también el link a la segunda parte. Les pedimos registrarse para poder obtener el acceso a la sesión de la próxima semana. Y bueno, para que nos pregunten si podemos compartir la presentación, ahorita lo corroboramos con el equipo Rockwell. De cualquier manera, les recordamos que esta sesión se está grabando y la vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, Hermos Automatización y Material Eléctrico. Les estaremos compartiendo el link en cuanto esté lista. A ver, por acá vamos a compartir nuevamente el link para la encuesta, con mucho gusto. Denme un segundito. Y también quisiera pedirles, Rubén Alegría, Alberto Mandujano, nos ayudarían a compartir sus correos por medio del chat para tenerlos, para que nuestros clientes lo puedan tener disponibles y cualquier duda poder revisarlo puntualmente. Igualmente les invitamos a responder la encuesta y ahí los estaremos canalizando oportunamente. Muchas gracias, ahí estamos. Muy bien, pues gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Les invitamos a participar en la segunda etapa o la segunda parte la próxima semana. Y cualquier duda, recuerden que pueden contactarnos a través de nuestro correo contacto@hermos.com.mx. Ahí estaremos dando seguimiento a todas sus dudas, reconocimientos pendientes o cualquier tema con alguna sesión, algún link que requieran dentro de los webinars que hemos tenido. Con mucho gusto, ahí lo podemos revisar. Rubén Alegría de Rockwell Automation, Alberto Mandujano de Hermos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias igualmente a todos. Saludos, buena tarde.